Ya, vamos a continuar con lo último que va a entrar para el control, que es esto de gradiente y planos, que no es un gran tema, en verdad es más fácil que lo anterior, así que no nos va a costar mucho verlo. Y ya vimos el concepto de gradiente, pero no hemos visto como qué significa cuando queremos sacar un plano, así que ahora vamos a ver también esta parte de acá. Entonces, vamos a ver cuál es la definición de un plano tangente en una superficie. Supongamos que tenemos una función que va de R2 a R y que tiene derivadas parciales continuas. ¿Ya? Esta función cualquiera tiene unas derivadas parciales que son continuas. Y el plano tangente a la superficie en un punto A, B, F, A, B, es decir, su imagen, es un plano que pasa por ese punto y que contiene a las rectas tangentes a las dos curvas. Es decir, de cierta manera, imagínense que ese plano es tangente en un punto. ¿Ya? O sea, uno tiene aquí una superficie. Tiene aquí una cierta superficie y esta superficie hay un punto donde yo quiero sacar el plano tangente. Entonces, prácticamente lo que uno está haciendo es esto. Aquí tengo la superficie, acá tengo un cierto punto y lo que quiero obtener es el plano que pasa por ahí, ¿ya? Y que toca la superficie en un solo punto de este plano. Toca solamente en un punto la superficie, ¿ya? Así, como un plano que justo toca ahí. Y es parecido, es como una extensión en realidad del concepto de la recta tangente, ¿ya? Ahora, esto dice que en las rectas x igual a y y igual b, existen dos rectas tangentes, es decir, acá uno está viendo que aquí hay una curva así y otra curva así, y aquí yo tengo una recta tangente. ¿Se acuerdan que eso lo calculamos en el módulo pasado? La recta tangente por allá, la recta tangente por acá. Entonces, al final el plano tangente contiene a estas dos rectas tangentes. ¿Ya? Esa es la definición de plano tangente. Por lo tanto, el vector normal a este plano, si uno lo ve así, se puede obtener como el producto cruz entre estas dos rectas tangentes. Ya es una forma. Entonces vamos a ir acercándonos a cómo obtener realmente la ecuación de este plano tangente a la superficie. Ahí está el dibujo que le estaba mostrando yo recién, pero mejor hecho, ¿cierto? Porque este lo hice, o sea, esto se hizo en un graficador. Pero ahí ven el plano, las dos tangentes, ¿cierto? Y la normal que ando buscando. Yo ando buscando esta porque recuerden que si uno obtiene esa normal y ahí tiene el punto, con la normal y el punto podemos armar la ecuación del plano. Así que ese es el objetivo de esto, es buscar justamente esa normal, cómo obtenerla. Y ahí está haciendo la representación de más o menos lo que les estaba dibujando recién. Entonces, continuamos con esto de acá. Vamos a ir acercándonos a cómo calcular la ecuación de este plano que justamente es tangente a la superficie.
Yo les voy a mostrar una fórmula que abarca todos los casos posibles de superficies con X y Z, ¿ya? Y este es bien interesante porque no importa qué superficie esté trabajando, siempre la puede ser así. El primer paso es que usted siempre debe trabajar con una expresión f de x, y, z que esté igualada a cero, ¿ya? Como también la trabajó en el caso de la derivada implícita que vimos en la clase de ayer. Entonces, una expresión así puede definir un plano tangente y lo que vamos a hacer es, supongamos que tenemos un punto P, ¿ya? Un punto P cualquiera aquí, un punto P de la superficie, este punto está aquí, ¿ya? Ese punto es de la superficie, y una curva C que está contenida en S que pasa por P, por la función vectorial. Es decir, yo tengo aquí una superficie, tengo aquí la superficie que estoy trabajando, dada por esa expresión, ahí. Tengo un puntito P, y por ese punto P pasa una curva, que es la curva C. ¿Ya? Ahí está la curva C, que está parametrizada de alguna manera como x de t y de t z. La parametrización no importa en estos momentos, pero la expresión que estamos viendo es algo de esa manera. Y esta es la superficie F. Superficie F, punto P, curva C. Ese es como el diagrama de lo que le está mostrando esto acá. Que, si se puede dar cuenta, es como una unión igual de cosas que hemos visto anteriormente en el curso, que son parametrización, curva, punto, superficie, ¿cierto? Todo esto se une en esto del concepto de plano tangente. Y asimismo el concepto de plano, que también es algo que hemos visto este semestre. Entonces, F sobre los puntos de la curva vale 0, ¿cierto? O sea, si yo evalúo los puntos de la curva en F, me resulta esa expresión que tenemos ahí abajo. Y con esta expresión, si la función es diferenciable, la derivada de f vale 0 porque f está igualado a 0, y existen las derivadas con respecto a t, entonces con la regla de la cadena vamos a llegar a esta expresión. Es decir, si ustedes miran acá, cuando yo derivo esta expresión que teníamos antes aquí, que era esta, f de x de t, y de t, z de t, con los puntos de la curva, que era igual a 0, si la derivo, la derivada de esto me va a quedar fx por x' de t más fi por i' de t más fz por z' de t igual 0. Ya que es lo que aparece en el diagrama como regla de la cadena que están viendo ahí. Profe, ¿podría subir un poco la diapo anterior? A la otra. ¿A eso? Esa, ya, Sí. profe. Sí. Dime, ¿qué necesitabas ver de aquí? La última parte que no la entendí muy bien, la de RT es igual a XT. Esa. Ujú. Esa es una curva que está parametrizada en este dibujito que hice acá. O sea, en realidad viene de aquí, ¿eh? Era la curva que se parametriza dentro de la superficie. ¿Ya? Y es solamente una curva cualquiera que está parametrizada que pasa por el punto P. Ahora, la gracia es que esta curva está sobre la superficie, entonces cuando yo
evalúo esta curva dentro de la función, me queda la expresión que estamos trabajando acá, esta. Bueno, y llego a esta expresión de abajo, que es la derivada de esta expresión de arriba, ¿cierto? Si la derivo por la regla de la cadena, me aparece esto de aquí abajo. Esta regla de la cadena, ¿cierto? Que también hemos revisado anteriormente. Y la expresión que tenemos ahí abajo, ¿cierto? Que aquí está mejor escrita, en realidad se puede escribir como el producto punto entre el gradiente y la derivada de la curva. Considerando, ¿cierto? Que el gradiente es así, eran las derivadas parciales, ¿se acuerdan que lo vimos aquí en esto? Este es el gradiente, y si le hago el producto punto con la derivada de la curva, que es x' de t, y' de t, z' de t, igual 0. Si hago el producto punto de eso, obtengo la expresión de la derivada que tenía hace un rato, ¿cierto? Que es esto. Así que aquí nos aparece inmediatamente en la definición de gradiente dentro de lo que estamos haciendo. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con con el plano tangente que estamos sacando? Porque hasta aquí hemos visto, estamos sacando qué pasa con la derivada dentro de una curva cualquiera, que pasa por el punto P de nuestra superficie. Lo interesante de esto es lo que viene acá. Entonces, hay dos cosas que podemos concluir. Primero, el gradiente, como el gradiente de producto punto con la derivada de la curva nos dio cero, eso quiere decir que el gradiente en P es ortogonal al vector tangente en cualquier curva, porque esta, recuerden que no era una curva en específico, era cualquier curva. O sea que el gradiente es ortogonal a cualquier recta tangente de cualquier curva contenida en la superficie. Pero no es justamente esa la definición de lo que andamos buscando, porque nosotros queríamos, voy a retroceder un poquito al dibujo inicial, que era este de acá. Nosotros andábamos buscando el vector normal, este de acá. Y el vector normal tenía que ser tangente a ambas tangentes de las curvas en P. Pero acabamos de ver que el gradiente de la función es ortogonal a esos dos de ahí. Entonces, en realidad lo que acabamos de descubrir es que este normal es en realidad el gradiente de la función. Así que con eso tenemos resuelto el misterio de quién es este vector normal del plano tangente. Y en realidad lo genial es que ese vector normal terminó siendo simplemente el gradiente de la función. Entonces eso ya nos abre la puerta a poder calcular un montón de planos tangentes en superficies. Ahora voy a ir a la parte que estábamos haciendo aquí, donde descubrimos que justamente el gradiente es el que es ortogonal a cualquier recta, a cualquier tangente del punto.
Entonces, tenemos que aplicar esto para ver cómo funciona dentro de una superficie. Ya, yo voy a saltar un poco esto de la ecuación porque en realidad prefiero trabajar con la definición que acabamos de ver, que nos lleva a este tipo de ecuaciones, pero que no conviene aprenderse de memoria porque quizás pueden haber otros casos. Entonces, voy a trabajar más con la expresión. Acá, voy a tener esta primero. Vamos a hacer este ejercicio para ver cómo se utiliza esto que acabamos de ver. Sí, encuentre la ecuación del plano tangente al paraboloide 4 menos x cuadrado menos y cuadrado en el punto 1, 1, 2. Entonces, lo que aprendimos es que necesitamos el vector normal para calcular este plano. Y este vector normal es el gradiente de esta superficie. Pero ojo, aquí la superficie viene como z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Lo primero que voy a hacer es igualar a cero esta expresión. Es decir, como primer punto, voy a formar esta función grande que es f de x y z, que no importa para qué lado tiene la expresión y sea igual a cero, ya eso no importa. En realidad voy a obtener el mismo plano. Pero por comodidad voy a tirar el z hacia el otro lado. O sea, me va a quedar 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z. Se fijan que acá lo único que hice fue tirar ese z hacia allá. Podría hacer pues, que tire todo eso para el otro lado y no me va a cambiar el resultado final del plano. Voy a obtener el mismo plano que ando buscando. Ya, y ahí tengo lo primero. O sea, ya tengo formada mi función f. Ahora, lo que necesito después de la función f, como vimos, es el gradiente de esta función. Tengo que sacar su gradiente. Entonces, el gradiente de f sería menos 2x, menos 2y y menos 1. Y ahora el gradiente en específico en el punto que estoy trabajando, que es el 1, 1, 2, sería menos 2, menos 2, menos 1. Ahí reemplacé por x1, por y1 y por z igual 2. Y ya, este es el vector normal al plano. Entonces ya puedo sacar la ecuación del plano tangente. Recuerden que la ecuación del plano, una vez que uno conoce el vector normal y un punto, es la siguiente. Es x y z menos el punto que conozco del plano, que es el 1, 1, 2, producto punto con su vector normal, y este igual a 0. Voy a desarrollar un poco esto para encontrar exactamente la ecuación del plano. Aquí tendría x menos 1 y menos 1, z menos 2. Este es producto punto con menos 2, menos 2, menos 1, igual 0. Entonces aquí me quedaría menos 2 por x menos 1, menos 2 por y menos 1, menos z menos 2, igual a 0. Ya, mira, quedando esa ecuación que nos da aquí menos 2x más 2, menos 2y más 2, menos z más 2, igual 0.
Y aquí lo puedo llevar a 2x más 2y más z igual a 6. Y ahí tengo la ecuación del plano tangente. Entonces, esta ecuación del plano tangente es la ecuación, ¿cierto?, del plano que toca solamente esta superficie que tenemos, este paraboloide, en el punto 1, 1, 2, lo toca solamente ahí. Es un plano que pasa por esa parte. Y en realidad es bastante sencillo de utilizar, ¿cierto?, cuando uno ya descubre que es el gradiente el que hace el papel del vector normal. Lo voy a remarcar acá. Entonces, revisen bien, ¿cierto?, el ejercicio, que haga sentido lo que estamos haciendo. Y por acá ya tenemos una imagen de lo que acabamos de hacer, ¿ya? Esto de aquí. Nosotros tenemos este paraboloide, que es esto que ustedes ven aquí abajo, este es el paraboloide Z, y el punto 1, 1, 2 es este de aquí. Este puntito rojo que ven acá es el punto 1, 1, 2, es decir, que está en coordenadas X, Y, 1, 1 y en Z, 2. Y lo que acabamos de nosotros encontrar, es la ecuación de este plano, que por cierto nos dio 2x, 2y más 7 igual 6. O sea, esa es la ecuación del plano que acabamos de obtener. Ya, si uno grafica estas cosas, ¿cierto? En MATLAB, las tres al mismo tiempo, le va a aparecer un dibujo como este. Muy bien, entonces, la idea, ¿cierto? Es llegar a obtener este tipo de cosas. ¿Qué es una recta normal a una superficie? Entonces, si la función es diferenciable en el punto, la ecuación de la recta normal a la superficie está dada de la siguiente forma. Es eso que ven ahí. O bien tiene como vector director al vector, al gradiente, ¿ya? Entonces, en otras palabras, el vector director de esta recta
de la recta normal es el gradiente. Y esta recta, si ustedes hacen un dibujito aquí, es una recta que sale de la superficie en forma normal. Tengo aquí una superficie, tengo un puntito y esta recta es esta recta que sale así en forma normal. Y que también la podemos tener porque al final el director de esta recta sería el mismo gradiente. No habría ninguna diferencia con eso. Bien, entonces este ejercicio quiero que lo hagan ustedes, pero quiero que hagan en realidad toda la parte. Vamos a encontrar ambas cosas, es decir, aquí tengo una superficie de esta forma y la primera parte de esto sería encuentre el plano tangente en 1, 1 a la superficie, a la misma, es decir, a esta superficie que está ahí abajo. Ya. Y bueno, les comento que para el control de la otra semana, este es el último tema. Va a entrar a esta plano tangente. Ya máximos y mínimos no va a entrar en este control que viene ahora. Así que vamos a verlo esta plano tangente y esto sería el último de acá. Y ahora en este rato aprovechen de hacer este ejercicio, que ojalá que lo hagan, ¿cierto? Aprovechan de estudiar en realidad el contenido. Y ya es una cosa menos que estudiar también para la otra semana. Profe, Sí, dígame. ese al ser un punto de dos dimensiones, por así decirlo, el z quedaría como una incógnita nomás, como una variable. No, o sea, si tú pones el 1, 1, te puedes saber cuánto vale el Z. Ah, ya, ya.
Profe, Dígame. una consulta que me enredé. Para determinar el f sub x de ABC en la parte de la recta normal, ¿cómo lo determino? Que me enredé y me confundí. Lo que pasa es que la recta normal tiene como vector director al gradiente. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para ambas partes de este ejercicio es calcular el gradiente de la función. ¿Ya? Ya. Sí, sí, eso ya Una lo vez- calculé. ya, entonces el gradiente es tu vector director de la recta que andas buscando. ¿Cómo? Que no lo entendí muy bien. El gradiente es el vector director. Ah, ya. Ya. ¿Ya? Yo lo escribí por aquí, me parece. Sí, ahí. Mira. O sea, esta recta que uno anda buscando tiene como vector director al gradiente. Ya, revisemos alguna parte de este ejercicio. Lo primero, ¿cierto? Que era, como le decía recién el compañero, que era calcular el vector, el gradiente, ¿cierto? El gradiente para que nos sirve para ambos ejercicios. Entonces, el gradiente requiere primero que yo forme esta función. Y una vez que tengo listo eso, calculo el gradiente de esta función, que es 2x, 2y, 2z. Y luego lo evalúo en el punto, pero a este punto le falta el z. Ahora, cuando yo evalúo el 1, 1, tengo dos posibles puntos, el 2 y el menos 2. Entonces yo lo voy a hacer para el z igual 2 y para el z menos 2 va a aparecer algo parecido, ¿ya? Esto es porque es una esfera, entonces ese punto atraviesa, la recta normal atraviesa en dos puntos y obtengo dos planos tangentes distintos. Entonces, recuerden que hay dos opciones aquí. Bueno, hay que hacerla con las dos, pero yo lo voy a hacer primero con el z igual 2 y ustedes pueden hacerlo con el otro. ¿Ya? Yo voy a tomar esta acá.
Pero, profe, ¿por qué queda z igual 2 si el z está al cuadrado? Y yo al evaluar el 1 a 1 me queda como z al cuadrado igual a 2. Ah, es raíz de 2, ¿verdad? Perdón, raíz de 2, sí. Gracias, era raíz de 2 ahí. Y menos raíz de 2. Ah, ahí sí. Ya, entonces, al evaluar esto de acá en el gradiente, me va a quedar como gradiente de, de 1, 1 raíz de 2. Que sería 2, 2, 2 raíz de 2. Y este gradiente, con este gradiente puedo calcular el plano tangente. Entonces el plano tangente sería x menos 1, y menos 1, z menos raíz de 2, producto punto con 2, 2, 2 raíz de 2, igual 0. ¿Ya? Y ahí tendríamos el plano tangente. No lo voy a desarrollar porque ya lo demás es puro álgebra, pero sería la ecuación, ¿cierto?, del plano tangente que andamos buscando. Y la recta normal en el punto 1, 1 tiene las mismas condiciones, es decir, recordemos que este que obtuvimos acá, este de aquí, es el vector normal y además es el vector director de la recta normal. Entonces, yo puedo armar la recta normal de la siguiente forma, como x y z igual al punto por donde pasa esta recta normal, que es el punto conocido, 1, 1 raíz de 2, más t por su vector director. Ahí. Entonces, uno ve que acá, por ejemplo, para el plano tangente, el gradiente está haciendo el papel del vector normal. Y para esto es el gradiente el que hace el papel del vector director. Bien, entonces aquí tenemos un ejercicio y recuerden que hasta acá entra. No sé si tienen alguna última pregunta. No vamos a terminar. Bueno, les voy a subir este documento ahora y le voy a subir el video para que lo tengan. Y recuerden que mañana hay laboratorio para el otro grupo, ¿cierto? Que el laboratorio tiene ejercicios de derivada direccional y de plano tangente, así que sirve también para el control.
Y eso, nos estamos viendo entonces mañana y la otra semana para el control de vectorial. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe.